Pues recojo el testigo y hoy os hablo de un título que trae la gente de Planeta y que seguro capta la atención de todos los amantes de la épica, la mitología y los cuentos populares. Adentrémonos en Maldito por Santi Casas. Voy a comenzar mi reseña pues trasladándonos al año 2022, que fue cuando Planeta editaba en un formato idéntico la obra de un tal Santi Casas, que para mí era un desconocido por aquel entonces. Se trataba de Rondallas, un ejercicio compuesto por relatos breves en los que se le daba forma y también una nueva perspectiva a relatos mitológicos y cuentos populares a través de una estética muy llamativa que iba camino entre el manga y el europeo. Y ahora ya, volviendo al 2026, pues tenemos que Planeta rescata de las páginas de Planeta Manga esa revistilla de la cual nosotros pues pasamos bastante, pero que bueno, que hacen bien sacando estas cositas de ahí, porque gracias a eso pues he podido descubrir esta siguiente obra de Santi Casas, también perteneciente al ciclo de Rondalla, que en esta ocasión, a diferencia del anterior, ya no son relatos breves, sino que se trata de una única historia larga y autocontenida. En Maldito no vamos a contar con, por lo tanto, distintos relatos autoconclusivos, sino que nos vamos a desplazar al medievo para seguir los avances de los moriscos en la península. Aquí Adri se acaba de poner como un suricato diciendo, me interesa, pero no, Adri, esto no va a lo que a ti te mola, tío. No es tan histórico, esto es más espectacular y aventurero y con licencia. Pero sí, vamos a seguir pues a esta resistencia de un condado cristiano, ¿no? Gracias a los esfuerzos de sus valiosos guerreros, donde destaca el conde Arnau, un poderoso joven responsable de este condado que, viéndose al borde de la derrota por esas continuas invasiones moriscas por un lado, y también aquí vamos a tener a otro, digamos, maloso, esa opresión de la codiciosa iglesia que le acecha por el otro, pues acaba pactando con una joven y bella dama la que encuentra en el interior de una cueva, ¿no? Cosa que yo creo nos ha pasado a todos cuando hemos ido de senderismo, ¿no? Una pepino ataviada en ropajes de seda que te espera por ahí para decirte, a ver, chaval, ¿tú qué quieres, no? Pues una cosa así es lo que le pasa al bueno de Arnau, que además esta joven que habita en la cueva, se nos va a explicar cómo llega ahí, pero es que va acompañada de otras mujeres con facciones diabólicas, ¿no? Que habitan en este extraño lugar. Y de este modo pues le conceden al joven la fuerza de 100 ejércitos, ¿no? Además, también una espada mágica. Eso sí, le pone una condición. Te vamos a dar todo este poder, te vamos a dar todo esto que codicias, ¿no? Y que buscas, con la condición de que de vez en cuando pues te pases por aquí y no haga una visitilla, ¿no? Un poquito trato de abuela, ¿no? Yo te doy esos 20 eurillos así de extranjero por debajo de la mesa, pero oye, pásate a por un café de cuando en cuando. Al principio parecía que se iba de senderismo a sitio de dogging y ahora de repente se ha ido a la casa de la abuela para que te dé 20 euros. ¿Qué bueno, cambios más radicales? Lo que hemos empezado aquí con paralelismo de cachondeo, por llamar la atención, básicamente viene a ser una historia en la que el destino del personaje queda marcado, ¿no? Y va a comenzar pues su sendero de gloria, pero también su caída en desgracia. Entre medias, pues vais a poder esperaros todas esas cosas buenas de las que disfrutamos los que gustamos de este tipo de épica popular, ¿no? Vamos a tener batallas, misticismos, romances imposibles, traiciones y obviamente esa caída a los infiernos que a mí me gusta tanto, ¿no? En definitiva, después de todo ese un poco de cachón de introducción, lo que vamos a tener es una aventura ligera, pero disfrutable. Y aprovecho también para deciros un poquito el contexto semi-histórico, semi-ficticio
de este cómic, es que se nutre de la leyenda y de los relatos populares del conde Arnau, un conde catalán conocido por esos relatos, leyendas catares populares, y que va en la línea, muy en la línea, de todos aquellos condes medievales poderosos que al final acaban cayendo en desgracia. Seguro que a muchos se os viene a la cabeza pues Blas Tepe, ¿no? O la condesa esta de Bathory. Y obviamente a lo largo de vuestro camino lector por este título, aquellos que decidáis adentraros, pues no vais a poder evitar acordaros de estas figuras, ¿no? Pero no penséis que Maldito es una copia del personaje transilvano, sino que es que pertenece a una tradición que a lo largo y ancho de Europa florecía y que servía como pues medio para ensalzar a distintos héroes, ¿no? Para inspirar temor, crear moraleja o simplemente transmitir dicha gesta a la vez que todo se adornaba un poquito con elementos fantásticos. O sea, que no cojáis Malditos como nos pasó, ¿no, Oli? Que pensábamos, esto va de vampiros, ¿no? Por el tema del ataviado, de ojear rápidamente el tomo. Porque podemos pensar que se trata pues de una adaptación de Drácula un poco con licencia aquí al formato manga europeo, entre comillas, y no es así, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de otras cosas. Y es lo bueno que tenía las rondallas, tío, y que me ha gustado mucho de esta historia, y es que pone de relieve que nuestra mitología, que ya sabéis que yo soy un poco enfermo aquí, quizás después de Adrián el más enfermo de la estación, de estas cosas, y que no hace falta irse a la grecolatina, ni hace falta también irse, pues yo que sé, a las mitologías escandinavas y vikingas, sino que aquí pues tenemos una tradición muy rica. Ya lo vimos con Rondalla y lo vemos un poquito más de cerca con este tomo, ¿no? Volviendo al cómic, os diré que la historia queda bien cerrada y desarrollada, a diferencia de esos relatos breves de rondallas que os acabo de comentar, donde a veces nos quedábamos con ganas de más, que es lo que me pasó a mí con ese tomo. Estaban algunos relatos muy bien, pero al final decía, me hubiera gustado ver un poquito más de aquí, porque la verdad es que molaba, pero no sé, me ha dejado aquí un poquito ¿no? En este caso, Maldito lleva a buen puerto y se consigue ver la faceta de Santi Casas no solo como intérprete de relatos populares, sino además como guionista y creador genuino de historias que al final acaba haciendo suyas, ¿no? En esta obra los ritmos son correctos, el desarrollo de personaje es más que notable, y todo eso hace que la obra resulte creíble y castivante a partes iguales. Eso sí, no esperemos aquí un relato mitológico como podemos ver en la sabiduría de los mitos, ¿no? Esto es más ligero, más liviano, más enfocado a la aventura y sobre todo a la sorpresa, ¿no? Pero si lo tuyo no es la historia medieval, no sabes nada de este conde y te atrae poco la gesta y la épica más pura, no te preocupes, porque el dibujazo de Casas va a hacer que caigas igual. Como os decía antes, va camino entre el manga más shonen y el europeo más palomitero, y el autor da forma a un mundo y a unos personajes atractivos, modernos y actuales que acercarán pues esta obra a gente de todas las edades y gustos, ¿no? ¿Que te gusta el manga y no has leído un europeo en tu vida porque te sale urticaria? Pues no te preocupes, porque este Maldito hará que te sientes como en casa. ¿Que eres de europeo y pasas del manga a 4 pueblos? Como le pasa a Adri. Tampoco creo que esta obra te chirríe, ya que hay muchos elementos que podemos encontrar en muchos títulos del europeo más actual. Así que yo creo que además es una obra que se acerca a muchos públicos gracias a esto que os estoy comentando. Y el arte, que es por donde estaba abordando esta cuestión, pues deciros que resulta atractivo y cautivante, que el diseño de página guía fácilmente al ojo y facilita las cosas incluso para los que no estén habituados a la lectura en el orden oriental, que aprovecho para aportar este dato porque en cuanto a lectura tiene tratamiento de manga y se lee al revés. Algunas viñetas, además, os voy a decir que parecen portadas, y esto pone un poco de manifiesto el trabajo de Santi Casas, ¿no? Como dibujante y diseñador, ha trabajado en videojuegos y demás, y esto se ve claramente en las distintas páginas del tomo, ¿no? Y además están adornadas hasta el más mínimo detalle en cuanto a entornos, ropaje, cuenta con un uso del claroscuro muy guapo, las sombras son muy decentes también, y al final acaba aportando ese carácter de misticismo y misterio que también le sienta el tono de la obra.
En general y por concluir os diré que es un título que os puedo recomendar para aquellos que queráis una buena aventura con todos estos elementos que os he mencionado y que os sintáis atraídos por este estilo de dibujo. Yo, por mi parte, espero que Santi Casas tenga la oportunidad de seguir reinventando mitos a través de este sello de Rondalla bajo el que se ha editado esta Maldito y que nos siga haciendo disfrutar con estas cositas a los que gustamos del folclore del mundo antiguo y medieval. Así que ahí queda eso.